Comenzamos, sí, chicos. Disculpen por la demora. Disculpen por la demora. Vamos a tener que pasar un poquito más. Como si no, también a veces están cansados para poder compensar el día de mañana. ¿Sí? Ya, chicos, vamos a hablar sobre lo que es hoy día rápidamente reacciones químicas, ¿correcto? Vamos a hablar sobre lo que es el tema de hoy, que es reacciones químicas. Profesor, ¿qué son las reacciones químicas? ¿No? Ahí está. Listo. Dice, reacciones químicas, ¿correcto? Dentro de las reacciones químicas vamos a ver, correcto, las reacciones empíricas, que van a tener que ver conforme empíricamente cambia qué, de color, olor. Profesor, pero primero, ¿qué es una reacción química? Una reacción química, correcto, es todo aquello que puede transformarse, correcto, ya sea un compuesto, un elemento, se puede transformar en otras sustancias o otros compuestos, correcto, en otros compuestos. Hay una reacción. Por ejemplo, tú cuando cocinas, ¿no? Produces reacciones químicas. Tú cuando quemas algo, produces reacción química. Tú incluso cuando respiras, estás produciendo reacción química. ¿Por qué? Porque entra oxígeno a tu cuerpo y sale en qué? En forma de CO2, ¿correcto? Entra oxígeno a tu cuerpo y sale CO2. La fotosíntesis es una reacción química, ¿correcto? La planta cuando libera oxígeno entra CO2 y sale oxígeno. Es una reacción química. Entonces, profesor, estamos rodeados dentro de todo el universo, todo lo que nos rodea acá en el planeta Tierra en reacciones químicas y todo también del universo, del multiverso. Sí, correcto. Está rodeado de reacciones químicas. Pero, profesor, las reacciones químicas se dividen en varias cosas. Una de ellas vamos a hablar sobre formas empíricas, ¿correcto? Evidencias empíricas. ¿Cómo yo me doy cuenta, correcto, de que es una reacción química? ¿Por qué? Porque existen cambios de olor, color y sabor. Existen cambios de olor, color y sabor, ¿correcto? También que existen cambios de temperatura. De acuerdo a la temperatura, la reacción, correcto, puede ser más lenta o puede ser más rápida. O incluso de acuerdo a la temperatura, puede o no haber reacción, ¿correcto? Puede haber o no puede haber reacción. ¿Listo? También la formación de precipitados es una evidencia. ¿Cómo se profesor evidencia de precipitados? Si tú cuando de repente mezclas dos compuestos y este deja precipitaciones en el fondo, pues es evidencia de que ha habido una reacción química, ¿correcto? También la liberación de gases, ¿no? Liberación de gases, profesor. Si yo meto hielo seco, que es dióxido de carbono, ¿correcto? En agua, a diferencia de temperaturas, pues que libera gases, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. Entonces, toda reacción química va a dejar un tipo de ¿qué? De evidencia, ¿correcto? Y esas evidencias va a ser la causante por la cual nosotros vamos a poder diferenciar. Es una de las pequeñas, ¿correcto? Cosas que podemos diferenciar de reacciones químicas, ¿sí? Vamos, ahora, las reacciones químicas, ¿correcto? Se presentan en qué? En dos cosas. En reactantes, que van a ser los reactivos, y los productos, que van a ser que, o sea, el producto, el resultado de esa reacción, ¿correcto? De un lado, del lado izquierdo, ¿correcto? Antes de la flecha, mejor dicho, antes de la flecha, vas a conocer quién los reactantes. Reactantes, reactivos o reaccionantes. Reactantes, reactivos o reaccionantes. Que también, ¿no? Correcto. Del otro lado de la flecha, cuando ya ocurre la reacción, ya sea normal o mediante un catalizador, ¿no? Va a liberar que un producto, o sea, un resultado o resultantes, ¿correcto? Producto, resultado, resultantes. Ah, ya, profesor. Ejemplo, si es que yo tengo una, no sé, tengo propano, ¿correcto? Propano, y le conecto una chispa, ese es antes, ¿correcto? Tengo propano, le pongo una chispa y ¿qué me libera? Me libera CO2, ¿correcto? O monóxido de carbono, más agüita y más energía, ¿sí o no? Antes de la flecha, ¿quién está? El propano. Después de la flecha, ¿quién está? El agua, bueno, el vapor de agua, ¿no? Está el CO2 o el monóxido de carbono o el anhídrido carbónico, ¿correcto? También está después, ¿quién? En forma de energía, ¿sí o no? Ah, ya pues, entonces, de un lado están los restantes y de otro lado está en forma, correcto, de los productos. Vamos con las reacciones químicas que involucra el factor energético. Ahora, dentro de un factor energético, correcto, las reacciones químicas que pueden liberar, pueden liberarse en forma de calor, correcto, en forma de calor, luz o electricidad. Calor, luz, electricidad. Calor, ¿cuándo qué? Cuando quemas algo.
luz, ¿correcto? Al momento de quemar, pues, ¿no? Digamos que quemamos un fósforo, está liberando luz. Profesor, electricidad, sí, en las plantas eléctricas, pues hacen reacciones, ¿correcto? A veces, en las plantas nucleares, ¿no? Para hacer reacciones, ¿para qué? Producir electricidad. ¿Correcto? Ahora, las reacciones químicas también ocurren por fenómenos químicos, ¿correcto? Es un fenómeno químico. La reacción química es un fenómeno químico, correcto. La reacción química exactamente es un fenómeno químico, correcto. Es un proceso químico. ¿En el que la materia sufre un cambio de estructura interna? ¿Te acuerdas que hemos hablado del tema de materia y cuando son los fenómenos químicos y fenómenos físicos? Cuando hablamos de fenómenos químicos, ¿qué cambia? La estructura interna del material, sino de la materia. Y puede ser reversible o irreversible. Puede ser, ¿no? Irreversible, correcto. A veces, no siempre, ¿ah? No siempre. A veces hay casos en el que los fenómenos químicos sí son reversibles. Pero en la mayoría de sus casos, los fenómenos químicos que son irreversibles. ¿Por qué? Porque altera su estructura interna, ¿correcto? Listo. Y de esos fenómenos químicos, ¿correcto? Cuando altera su estructura interna, se van a formar nuevas sustancias, ¿sí? Nuevas sustancias. Ahora, las reacciones químicas, acaba lo importante, ¿correcto? Dentro de las reacciones químicas, nosotros tenemos que saber representar. ¿En qué? En forma de ecuaciones químicas, ¿sí? Sobre ecuaciones matemáticas, no, acá es diferente, ¿sí? O sea, sí tiene que ver un poquito matemática, en el tema de balanceo, más adelante cuando hagamos redox, ¿correcto? Pero nosotros en química vamos a llamarle ecuaciones químicas, ¿listo? Las que al balancearse, ¿ves? Mi ajuste me está haciendo acá, al igualarse, ¿listo? Dentro de los productos, los restantes y los productos tienen que haber que igualarse, no tienen que igualarse, tienen que balancearse. Y dentro del balanceo existen varios métodos, varios métodos. Hay método del tanteo, aplicando, ¿no? Tu famoso macho, aplicando tu famoso macho. Dentro del tanteo vas a aplicar el famoso macho. Profesor, ¿qué es macho? Primero vas a balancear los metales, después vas a balancear los ametales, ¿correcto? Los que no son metales. Primero balanceas, ¿qué? Los metales. Escucha, escucha, escucha. Primero me balanceas los metales, después los ametales, los que no son metales. Después balanceas el carbono y después el hidrógeno y el que define, el que manda si está bien o no está bien tu balanceo es el oxígeno, si es que hay oxígeno, ¿correcto? El oxígeno. ¿Listo? Ah, ya, profe. Entonces depende del macho, sí, metales, ametales, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ese es el método de tanteo. Método aritmético, ¿correcto? Y aplicando matemáticas. Si de un lado, digamos, tengo dos y de otro lado puedo poner tres medios. ¿Para qué? Para que se pueda balancear aritméticamente, algebraicamente igualmente. Método redox. ¿Cuál es el método redox? El redox significa que reducción y oxidación, si es que un elemento se reduce o un compuesto se reduce o se oxida. Método ion-electrón. En el método ion-electrón vamos a ver en dos formas, en el medio ácido y en el medio básico, ¿correcto? En el medio ácido y en el medio básico. Acá tenemos ácido, ácido y en el medio básico, ¿correcto? Básico. En el medio ácido y en el medio básico, ¿correcto? De acuerdo a esto vamos a aumentar agüitas o OHs, ¿sí? Agüitas o OHs. Listo, profesor. Esa es introducción rápida, rápida y precisa sobre lo que vamos a hacer en, ¿correcto? Uy, no funciona. Funciona, profesor. Bueno, chicos, un ratito, ¿qué pasó? Se bugueó, se bugueó. Ah, entonces vamos a traer la pantalla, que raro se vea bugueado, bugueado un poquito. Ajá, perfecto. Profesor, una consulta. Digamos, cuando estamos haciendo esas ecuaciones, ¿cómo sabemos distinguir entre una redox, una Claro, aritmética?
y eso. Sí. Ya, así mejor, ya. Un ratito, chicos. Creo que es mejor así. Eh, a ver, ahí está. Ya está, mejor. ¿Ya? Tenemos cambios químicos, método físico, correcto, ya hemos hablado de eso. Perdón, fenómenos químicos, ¿no? Listo. Ahora, sigamos. Clases de reacciones químicas, ¿correcto? Clases de reacciones químicas. Dentro de la clase de reacciones químicas vamos a ver lo que te dije, la reducción y la Profesor, oxidación, ¿correcto? Reducción y oxidación. No sé por qué no quieres. Se ponga. Listo. Un ratito, un ratito. A ver, ¿qué pregunta aquí? Profesor, una consulta. ¿Cómo distinguimos qué procedimiento podemos hacer? Ya, ahorita, más adelante, sí, más adelante te voy a decidir qué procedimiento vas a hacer. Listo, espérate, espérate, espérate. Un ratito. No sé por qué no quiere compartir. Porque no estoy, pues me sale como que no se puede compartir la pantalla, se produjo un error como el baile, como persiste en el inicio. A ver, gana. Ay, justo ahora, justo ahora. Ya, ahí nomás será. Así será. Listo. Ya está. Sigamos, ¿ya? Digamos, dentro de las clases, correcto, de las clases de reacciones químicas, vamos a ver arriba, en la parte superior, dice por el cambio de los números de oxidación. ¿Correcto? Va a ser tanto un óxido o una reducción. ¿Listo? Ahora, de aquí la parte superior dice sobre cambio de oxidación, pues bueno, acá ya nos... La parte inferior, ¿sí? Mírate la parte inferior. De acuerdo a la energía involucrada, ¿listo? Si es que la reacción química, correcto, si es que la reacción química absorbe energía, va a ser que un procedimiento endotérmico. ¿Por qué? Porque absorbe energía y calor. Va a ser un proceso endotérmico, endotérmica. Tiene que entalpía positiva, ¿listo? Su entalpía es importante, su entalpía es que positiva. ¿Por qué? Porque absorbe energía. Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno, oxígeno, ¿correcto? Correcto, la reacción más calor que te va a dar óxido de nitrógeno, ¿correcto? Óxido de nitrógeno, ¿listo? Óxido de nitrógeno, pero mediante calor, porque absorbe calor y necesita calor para poder formular, bueno, realizar la reacción química, ¿correcto? Necesita calor. Cuando absorbe calor para poder hacer la reacción química, se llama un proceso endotérmico, un proceso endotérmico. Cuando libera calor, ¿correcto? Cuando libera calor por mediante de la reacción es un proceso exotérmico, ¿correcto? Es un proceso exotérmico. ¿Listo? Acá la entalpía es negativa, ¿sí? Aquí la entalpía es negativa, la que libera energía, libera calor. Por ejemplo, tienes carbono y tienes oxígeno. ¿Qué te da? Dióxido de carbono y más forma de que calor, más forma de calor. También cuando te dije, por ejemplo, cuando prendes tu cocina, dentro de tu balón de gas, ¿qué hay? Hay metano y propano, ¿sí o no? Metano, propano. La chispa que le das, correcto, ¿qué hace? Que libere calor. Tu cocina está prendida, está combustionando, está reaccionando químicamente el propano y el metano, correcto, de tu gas doméstico, y que produce calor. Es lo que te permite que cocinar. Ese es un proceso
Exotérmico. Cuando libera calor, ¿qué es? Exotérmico, ¿correcto? Listo. Por el sentido de la reacción, puede ser reversible o irreversible, ¿correcto? Reversible o irreversible. Tenemos acá el hidrógeno y el cloro, ¿correcto? Te da un ácido, ¿sí o no? Magnesio, tienes magnesio, tienes el ácido cloro que te da, pues se puede haber un desplazamiento que simple, correcto, pero un desplazamiento simple puede ser reversible o no puede ser reversible, correcto. Listo. Vamos. Ahora, tipos de reacciones. Hay varios tipos de reacciones, pero la que vamos a enseñarte puntualmente son estas de aquí. Tienes primera, que es la síntesis o combinación. Síntesis o combinación. Reacción por tipo de síntesis o combinación, que significa síntesis que combinación que prácticamente se están uniendo. Dice, varias sustancias se unen para formar una más compleja. Varias sustancias se unen para formar una más compleja. Tienes sustancia A más B, te da que A, B, ¿correcto? Un elemento, un compuesto A, ¿correcto? Un elemento, un compuesto B, te da un compuesto AB. Ejemplo, tienes el agüita, correcto, no el agüita, tienes hidrógeno, oxígeno. ¿Qué te da? Agüita. Hidrógeno, oxígeno, ¿qué te da? Agüita. Pero acá estás viendo que está siendo balanceado. Por ejemplo, tienes hidrógeno, ¿cuántos? Dos. Oxígeno, ¿cuántos tienes? Oxígenos tienes dos, ¿correcto? Tienes dos de hidrógeno, tienes dos de oxígeno. Dos de hidrógeno y dos de oxígeno. Por este lado tienes tu forma del agua, H2O. Balanceas. 2 2 4. 2 2 4. Acá hay dos oxígenos, ¿correcto? Y aquí con este 2 por este acá que es uno sale 2. Balanceado, balanceado, ¿correcto? Balanceado. Listo. Vamos por el siguiente, que es la descomposición, ¿correcto? Por el método de descomposición. ¿Qué dice el método de descomposición? Dice, una sustancia se descompone en otras más simples, ¿correcto? Una sustancia se descompone en otras más simples. ¿Listo? Pues, ¿cómo así? Como su propio nombre lo dice, tienes que descomponer, se descompone, ¿correcto? Se descompone. Tenemos AB, ya no es A más B, sino es AB, se descompone en A y B, ¿correcto? A y B. En AB tenemos acá mercurio, y correcto, y oxígeno. Y se puede descomponer que en mercurio como elemento y oxígeno como elemento. Y acá tenemos la descomposición del óxido de mercurio por mediante calor. Si es que el óxido de mercurio, correcto, tú lo oxidas, correcto, tú lo oxidas mediante calor, correcto, se va a descomponer que en mercurio y en oxígeno. En mercurio y en oxígeno, ¿correcto? ¿Te estás dando cuenta? Estás diferenciando. Síntesis es que cuando unes A más B, hidrógeno más oxígeno, agua. Descomposición es cuando tienes, ¿no? Correcto, A y B, tienes el resultado, tienes el producto y lo vas a descomponer que en sustancias, para que te acuerdes. Sustancias más sustancia, compuesto. Compuesto se descompone en sustancia y otra sustancia. ¿Correcto? Se descompone. Acuérdate, síntesis o combinación, descomposición. Vamos con el siguiente. Desplazamiento simple o también llamado sustitución simple. Tienes que aprenderte sus otros nombres. Desplazamiento simple o sustitución simple. ¿Qué hace en un desplazamiento simple? Un elemento desplaza a otro en un compuesto. No son como que desplaza a otro, sí. Acá necesito hacerte dibujar ya. Chicos, a ver, un ratito, a ver, vamos a tratar de hacer esto. A ver, chicos, un ratito, ¿sí? Porque necesito usar el lápiz y no me permite usar el lápiz acá. A ver, un momentito, vamos a ver rápido, ¿ya?
Parece que no, no permite, ¿ya? Vamos a compartirlo así entonces, en tal caso. Yo comparto todo acá y acá tú ustedes bien. A ver, bueno, no puedo eliminar esta función de alfabetos. No sé qué califica todo esto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, no, esto es acá. Ahí está. Listo. Listo, te decía. ¿Me escuchas, sí, no? Me te decía. Te decía, ¿me escuchas? A ver, a ver. Sí, perfecto, me escuchas. Ya, te decía, escúchame. Te decía, síntesis o combinación. Varias sustancias se unen para formar una sola, haciendo que A y B se unen para formar AB. En una descomposición, correcto, A y B se descomponen y forman que A más B. ¿Correcto? Vamos con la siguiente, que era el desplazamiento simple o sustitución simple. Desplazamiento simple o sustitución simple. En este caso, A, escucha, A ¿desplaza quién? Desplaza a B. Es como decir que A viene y le dice, fuera de acá, que yo soy más fuerte y te voy a desplazar a ti, que eres más débil, voy a quitarte tu sitio. Por lo tanto, voy a formar otro compuesto que es AC y B se queda solito. ¿Sí me entiendes? Ese es desplazamiento simple. Cuando una sustancia, correcto, cuando una sustancia simple, correcto, una sustancia simple, desplaza, correcto, o mejor dicho, un elemento desplaza a otro elemento, correcto, que es más débil por su electronegatividad, correcto, es más débil, ¿listo? ¿Qué pasa? Se desplaza. Dices como que, chao B, retírate, voy a estar al costado de C, y tú C, quédate solito. Solamente hay uno que desplaza. En este caso, tienes el desplazamiento de zinc acá con el ácido clorhídrico. Tienes el ácido clorhídrico y tienes el zinc, ¿correcto? El zinc. El zinc, ¿correcto? Con respecto al hidrógeno, pues es más que más reactivo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Lo desplaza. Es como que, chao, vete hidrógeno. Vete hidrógeno, yo voy a ocupar tu lugar. Yo me quedo con el cloro y tu hidrógeno te queda solito. Ese es desplazamiento simple, simple, ¿correcto? Para que te acuerdes, ¿cómo es desplazamiento simple? Elemento, compuesto, compuesto, elemento. ¿Listo? Elemento, compuesto, compuesto, elemento. Acá estás viendo, elemento, compuesto, compuesto, elemento. El zinc desplazó al hidrógeno. El hidrógeno, correcto, ¿qué pasa? Se queda solito y el zinc se queda al lado del cloro. ¿Listo? Vamos, ese es desplazamiento simple. Solamente un elemento desplaza a otro elemento, nada más. En contrario, el desplazamiento doble es un poco más complejo, correcto, pero escúchame. En el desplazamiento doble, como su propio nombre dice, es que doble elemento se va a desplazar, o también es llamado sustitución doble o metátasis. Metátasis, correcto, metátasis, correcto, metátasis. ¿Qué pasa aquí? Dos compuestos intercambian iones, ¿correcto? ¿Qué son iones? Los iones, recuerda, los iones se dividen en qué? En dos, en positivos y negativos, siendo los positivos los quién? Los cationes, ¿correcto? Los cationes y los aniones siendo los quién? Los negativos, aniones. ¿Listo? Ah, ya, pues ahora, entonces, ¿qué hay? Cation y anión, ¿qué significa? Esto es, ¿correcto? Gana o pierde, ¿qué? Electrones. O sea, hay intercambio de electrones, formando nuevos compuestos, ¿no? Formando nuevos compuestos. Acá intercambian electrones. Ejemplo, tienes A y B, ¿correcto? A y B. Tienes C y D, de otra forma. A va a desplazar a C. A desplaza C. Es como que A, B, T, C, yo me quedo con D, ¿correcto? Pero B, ¿qué va a hacer?
C no se va a quedar solito. Como ha desplazado, B y C se quedan solitos. ¿Y qué forman? Un nuevo compuesto, ¿correcto? Un nuevo compuesto, ¿correcto? O en otras palabras, B está desplazando a D. Es como que vete de acá C, yo me quedo con D, pero vete de D, yo me quedo con, ¿correcto? Con C. ¿Listo? ¿Sí me entiendes? A desplaza C y B desplaza a D. Es desplazamiento que doble. Formándose un nuevo compuesto, AD y CB. ¿Sí? Sé que es un poco mareado. Escucha. Mira, tienes acá, tienes AB, tienes CD. A desplaza C, BTC, yo me quedo con D, pero B a la vez desplaza con D. Al mismo tiempo, eso es instantáneo, así, rápido. Es como que A, BTC, B, BTD. Listo. Y forma unas nuevas parejas. Correcto, unas nuevas parejas, que es AD y CB. O sea, un desplazamiento doble. A desplaza C como B desplaza D. ¿Correcto? Nada más. Tenemos acá la formación del cloruro de plata. ¿Listo? Del cloruro de plata. Vamos a formar el cloruro de plata. ¿Listo? Pero esa flechita que significa que es un precipitado. ¿Sí? Esa flechita significa que es un precipitado, que se precipita. Tienes acá, correcto, el cloruro de sodio, la platita, correcto, el nitrógeno y el oxígeno. O sea, tienes el, eh, fue el nombre. Fue el nombre. Bueno, ya. Tienes eso de aquí, correcto. Tienes el cloruro de sodio y va a formar que cloruro de plata. Correcto, va a formar cloruro de plata. Vamos a aprenderlo esto. Listo. Listo. Tienes ya mismo, perdón, el nitrato de plata, correcto, el nitrato de plata, y tienes el cloruro de sodio, correcto. En la plata va a desplazar a quién. La plata está desplazando, se va a quién. ¿Quién se va? Se va al sodio, correcto. Vete sodio. Plata dice al sodio, vete, lárgate, chao, vete, no te quiero ver acá. Pero al mismo tiempo, correcto, el ion nitrato, correcto, el ion nitrato le dice al cloro, vete cloro, yo tampoco te quiero ver acá, vete. Entonces es instantáneo, es así, rápido, correcto, rápido. La plata dice al sodio, chao sodio, el ion nitrato, esto es un ion, ¿ah? Esto es ion nitrato, acuérdate, ion nitrato. El ion nitrato le dice al cloro, vete, chao también, y forman nuevos grupos. Tienes el cloruro de plata y tienes el nitrato de sodio, correcto, tienes el nitrato de sodio. Se junta la plata con el cloro, te da cloro de plata, y el ion nitrato se junta con el sodio y te da nitrato de sodio, ¿correcto? Nitrato de sodio. Ah, ya, profesor. Así es entonces el desplazamiento doble. Correcto, así es el desplazamiento doble. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? A desplaza C como B desplaza a D y forma AD más CB. ¿Listo? 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 Recuerda que este ion es negativo, ¿eh? Este ion es negativo. ¿Sí? Ya está. Vamos con la reacción de neutralización, ¿correcto? Tienes la reacción de neutralización. Neutralización. Dice, la neutralización va a ocurrir entre un ácido y una base. Entre un ácido y una base. Tenemos la reacción entre un ácido y una base que produce sal más agua. Una sal más agua. ¿Correcto? Profesor, si yo tengo un ácido y una base, se van a que neutralizar, ¿correcto? Tienes un ácido y una base, ¿qué pasa? Se neutraliza. Por ejemplo, por ejemplo, tienes tienes el cloruro de hidrógeno, ¿correcto? Tienes el cloruro de hidrógeno. Y también tienes el hidróxido de sodio, ¿correcto? Tienes el cloruro de hidrógeno y tienes el hidróxido de sodio, ¿correcto? Tienes el cloruro de hidrógeno y tienes el hidróxido de sodio. Ah, este cloruro es que un ácido y esto que es una base. Ambos juntas y se neutralizan, pero van a formar sal. Tienes una sal que es el cloruro de sodio más agüita, que la agüita pues es una base, ¿sí o no?
Es una base, correcto, es una base, es neutro en sí. Neutro, se neutraliza, ¿sí o no? Neutro. ¿Listo? Entonces, un ácido de cloruro de hidrógeno con el hidróxido de sodio, ¿qué pasa? Se juntan, forman una sal, en este caso el cloruro de sodio, y más agüita, para neutralizar, ¿correcto? Neutralizar. ¿Listo? Eso pasa cuando es neutralización, una reacción por neutralización. ¿Listo? Una reacción por neutralización. Vamos con una reacción de combustión, ¿correcto? Una reacción de combustión. Dice, en una reacción de combustión, una sustancia, casi siempre un hidrocarburo reacciona con oxígeno liberando energía. Tenemos liberando energía, ¿no? Más CO2 y más agüita. Tenemos el hidrocarburo, correcto, que puede ser metano, propano, correcto, o metano, lo que tú quieras, correcto, o también un benceno, la cosa que reaccione, correcto. Tienes acá un hidrocarburo más oxígeno, más una chispa, correcto, acá vamos a poner chispa, así, más una chispa, va a formar que va a reaccionar y va a formar que CO2 más agüita, CO2 más agüita. ¿Más qué más? ¿Más qué? Más energía, más energía, más energía. La falta decir energía, más energía. ¿Listo? En este caso, ¿quién te está poniendo acá? El metano, ¿correcto? Te está poniendo metano. Metano más oxígeno más la chispa te da dióxido de carbono más agüita. Ahora, escucha, esto es una reacción que completa. Cuando libera dióxido de carbono, ¿listo? Es una reacción completa. Completa, pone ahí. Completa. Correcto, es una reacción completa. Pero si es que vamos a poner acá el metano, más agüita, más oxígeno, perdón, más oxígeno. Y si libera, y si libera CO2, perdón, CO, solamente monóxido, más agua, que es una reacción incompleta. Esta es una reacción. Cuando libera monóxido es incompleta y el monóxido de carbono es conocido como el asesino silencioso. Es el asesino silencioso. ¿Por qué, profesor? Cuando hay un incendio, ¿correcto? La llama del fuego, ¿qué color es? Medio anaranjado, rojizo, ¿sí o no? Anaranjado, rojizo, este es incompleto, es una reacción incompleta. Completa. ¿Listo? Hay completa, sí, incompleta. Es una reacción incompleta. ¿Por qué es más afín, correcto? Es más afín el monóxido de carbono a la hemoglobina? Porque la hemoglobina, ¿qué transporta? Si me dices oxígeno, está mal. La hemoglobina transporta gases. Y el monóxido de carbono es un gas, ¿correcto? Está en forma de gas. Y tiene mucha mayor afinidad el monóxido de carbono con la hemoglobina. Por lo tanto, cuando se combinan la hemoglobina, correcto, con el dióxido, con el monóxido de carbono, ¿cómo es llamado? Como carboxihemoglobina. Eso es anatomía, carboxihemoglobina. Y la carboxihemoglobina, ya que tu cuerpo, tu cerebro necesita oxígeno y está transformando, está llevando monóxido, ¿qué va a hacer? Pues no va a hacer, ¿no? Su metabolismo regular. Va a tener que dolor de cabeza, náuseas, y si tú de repente duermes no correcto, bueno, estás en un incendio o hueles el humo de un horno o algo así, te va a doler la cabeza. No sé si alguna vez te pasó, te duele la cabeza. Es por eso que, ¿no? Por lo que tu sangre lleva, ¿qué? Gases. Y el monóxido es mucho mayor afín a la sangre, ¿correcto? La sangre le gusta el monóxido de carbono. ¿Listo? Va a preferir llevar monóxido que oxígeno. ¿Listo? Esto también que se llama asesino silencioso. Porque si tú, sin que te des cuenta, te está matando, te está matando. ¿Sí? E incluso este es un factor determinante para las personas que sufren cáncer. ¿Correcto? Que sufren cáncer. Por eso no es bueno que fumar.
¿Listo? Pues no es bueno fumar. Listo. ¿Listo? Tenemos reacción de combustión y tenemos reacción de neutralización. Bien, vamos con el número de oxidación, o también llamado estado de oxidación o índice redox. Estado de oxidación o índice de redox. ¿Qué es eso? ¿Qué es el número de oxidación? Es la carga real o aparente, correcto, carga real o aparente, en un átomo, en una molécula o unidad fórmula. ¿Listo? Átomo, molécula o unidad fórmula. Pueden ser un número entero, positivo, negativo, cero e inclusive ser fracción. ¿Correcto? Por eso es un valor aparente. ¿Correcto? Es una carga real o aparentemente. ¿Correcto? Aparente de un átomo. ¿Listo? Ahora, vamos con su oxidación o reducción. Pero antes de eso, mejor te explico eso. ¿Sí? Tenemos acá, no sé, supongamos que el oxígeno. El oxígeno regularmente, ¿con qué trabaja? Con menos. Tenemos, no sé, ya, el oro, ¿no? El orito. El orito con trabaja con más uno o más tres, ¿sí o no? Más uno o más tres. Pero, profesor, ¿esto qué es? Es su carga aparente, ¿correcto? Es su carga aparente. Esto, lo que tú sabes, estado de sucesión, no a veces se cumple, ¿correcto? No a veces se cumple. Puede ser una fracción, como el oxígeno puede tomar qué valor, menos un medio. Yo no puede tomar un medio. Ah, ya, profesor, ¿eso qué es? El estado de oxidación. Y mira, si yo te pongo acá, no sé, el cloruro de sodio, mejor te pongo, no, no, eso no, mejor te pongo, ya, algo sencillo, agüita, para que me entiendes, agüita. El oxígeno siempre va a trabajar con qué, con menos 2, ¿correcto? Menos 2 por uno, ¿qué te da? Menos 2 por uno, ¿qué te da? Menos 2. La sumatoria de los estados de oxidación te tiene que dar cero. ¿Listo? Y acá, como está trabajando con menos 2 que y tienes un índice 2, ¿qué número multiplicado lo puedes dar acá arriba como estado de oxidación para que la sumatoria sea cero? Más uno. Más uno por 2 más 2. ¿Correcto? Y más 2 con menos 2 cero. Cumple. Así se hallan los estados de oxidación. ¿Correcto? Sigamos. Vamos con el método de oxidación y reducción. La oxidación, correcto, va a ser cuando gana perdón, la oxidación va a ser cuando pierde electrones, correcto. La oxidación es cuando pierde electrones. Y la reducción va a ser cuando, ¿qué? Cuando gane electrones. Cuando gane electrones va a ser que la reducción. Cuando, correcto, cuando gane electrones. Es decir, eso, cuando tú veas en tu signo menos, 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 menos negativo, menos, 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 y cuanto menos veas, va a ser que reducción, porque menos significa ganar. En oxidación, si que tú ves más, 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 y cuantos más veas, significa que está perdiendo que electrones, ¿sí? Está perdiendo que electrones, y por lo tanto se está oxidando. Entonces, reducción, gana electrones, ¿no? ¿Correcto? Disminuye el número de oxidación, ¿correcto? El número de oxidación. Aumenta electrones, aumenta el número de oxidación, pierde electrones y por lo tanto se oxida. ¿Listo? Se oxida. Ya está. Con los ejemplos me vas a entender más, ¿correcto? Con los ejemplos vas a entender más. Tenemos aquí la primera, que tienes el zinc. Correcto, el zinc. El zinc está de un estado de oxidación a un más 2. ¿Qué significa más 2? Que está perdiendo. ¿Cuántos electrones? 2. ¿Correcto? Pierde 2 electrones. ¿Listo? Tenemos acá el manganeso. ¿Qué dice el manganeso? De dos electrones está pasando que a 7. ¿Y qué significa eso? Que se está oxidando o reduciendo. Se está oxidando. Te dije, si es que el número de oxidación, el estado de oxidación de un elemento aumenta, es que se está oxidando, ¿correcto? Se oxida, se está oxidando. Por lo tanto, ¿pero cuántos electrones se están transfiriendo o se están perdiendo? 5 electrones. Se están perdiendo 5 electrones, ¿correcto? 7 menos 2, 5 electrones. Tenemos acá el bromo, que tiene, ¿correcto? Estado de oxidación que
Estado de oxidación cero. Y tú dime, ¿cuántos electrones se están perdiendo? Si pasó a un estado de oxidación de más 5, ¿cuántos electrones se están perdiendo? ¿Cuántos electrones se están perdiendo? Profesor, si tú me has dicho 5 electrones, ¿por qué está pasando de 0 a 5? Estás mal. Estás mal. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué índice, qué subíndice ves acá? ¿Cuántos gromos dice que tienes? 2. Por lo tanto, si tú ves acá un subíndice de 2, tienes que poner acá grande 2. Porque vas a perder, ¿qué? Los 5 que perderías con uno, pero acá no tienes subíndice. Acá no hay subíndice. Por lo tanto, tienes que balancear 2 antes de la flecha y tiene que haber 2 después de la flecha. Por eso multiplicas por 2. ¿Correcto? Y tus 5 electrones multiplicar por 2 también se multiplican por 2. Por lo tanto, ¿cuánto es? Tenemos acá. De 0 está pasando a más 5. Pero por 2, ¿cuánto serían? 10 electrones. O sea, están perdiendo cuántos electrones. 10, ¿correcto? 10 electrones. Un ratito, a ver, vamos a ver agüita, chicos, un ratito, a ver. Vayan analizando, vayan analizando. Listo, ya me entendiste, ¿no? Ya me entendiste. Profesor, acá si acá arriba me puso solamente 2 electrones. ¿Por qué me puso acá arriba 2 electrones? Porque acá no hay ningún subíndice. ¿Cuántos ves tú acá? Solamente uno. Se supone que acá hay un subíndice uno, por eso no hay subíndice. Y solamente están pasando 2. Igualmente acá. Pero acá hay que un subíndice. ¿Cuántos cromos dices que hay del lado antes de la flecha? 2. Antes de la flecha, ¿cuántos cromos hay? 2. Por lo tanto, si antes de la flecha hay cromos, después de la flecha, ¿cuántos? A ver, 2 gromos igual. Pero no le he puesto nada. Ah, le pongo pel 2 para balancear. Para que antes y después de la flecha, ¿correcto? ¿Y eso qué pasa? Que multiplica todo. Si se perdían 5 electrones por 2 serían 10 electrones, ¿sí? Correcto, 10 electrones. Vamos con las situaciones de reducción. Mira, escucha. Oxidación aumenta el número más 2 a más 7, de 0 a más 5, de 0 a más 5, de 0 a más 2. Está aumentando. En contrario, correcto, va a disminuir. Aquí tienes más 3 de aluminio, está pasando a cero. De un lado tienes un aluminio y del otro lado de la flecha tienes un aluminio. Listo, están completos los aluminios. Mira su estado de oxidación. De más 3 está pasando a cero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está reduciendo. Se está reduciendo. Esto es una reducción. ¿Correcto? ¿Y cuántos electrones se están reduciendo? Se están reduciendo 3 electrones. Se reducen 3 electrones. Vamos con el siguiente ejemplo. Tienes un cloro de más 7 se está pasando a un cloro menos uno. Cuando tienes acá negativo así, y sin nada al costado, significa uno. De 7 a menos uno, ¿cuántos electrones se están transfiriendo? Dime tú, profesor, 7. No, no 7. Y este menos uno, ¿qué pasando? Se están transfiriendo 8 electrones. ¿Qué? ¿Cómo que 8 electrones, profesor? Sí, mira, pon tu recta, ¿sí? ¿Listo? Tienes acá cero. Imagínate cero. Acá hay uno, acá hay 2, ¿correcto? Y así sucesivamente al llegar hasta el 7. Y acá, ¿qué cuánto hay? Menos uno. De aquí, desde el 7 hasta el cero sí hay 7. De aquí hasta aquí sí hay 7. Pero tienes que contar uno más porque es menos uno. Entonces, más uno, más uno. Y 7 más uno, ¿cuánto sale eso? 8. Y ahí te empezó los electrones. Listo, profesor. Entonces, primero tengo que balancear. Cloro. ¿Cuántos cloros antes de la flecha? Un cloro. ¿Cuántos cloros después de la flecha? Un cloro. Balanceado. ¿Cuántos electrones? De 7 a menos uno. ¿Se están transfiriendo cuántos? 8 electrones. Vamos. Tienes ahí el fósforo.
correcto, tienes el fósforo 4. ¿Cuántos tienes antes de la flecha? Tienes 4. Después de la flecha, ¿cuántos tienes? Uno. ¿Por cuánto multiplico? ¿Para qué? Si antes de la flecha tengo 4 y después de la flecha tengo que tener 4, ¿por cuánto multiplico? Por 4. Correcto, por 4. Listo, balanceado. Antes de la flecha tengo 4. Perfecto. Después de la flecha tengo 4. Perfecto. Listo. ¿Cuántos electrones se están transfiriendo? De cero, correcto, de cero a 3. De cero a 3. 3 electrones. 3 electrones están que reduciendo, pero por 4. 3 por 4. 3 electrones por 4. ¿Cuánto? 12 electrones. Correcto, 12 electrones. ¿No me crees? Mira, resolución. Antes de la flecha tengo 4. Después de la flecha, ¿cuántos tengo? 4. Tengo que tener 4. Pongo el 4 grande, ¿correcto? Mira, ahí está, 4 grande, lo he puesto. Si es un elemento, un átomo, ¿correcto? ¿Cuántos electrones está perdiendo? Está perdiendo 3, ¿no? Perdón, ¿cuántos electrones está ganando? 3. 3 electrones. Pero por 4 es 12. ¿Listo? Por 4 es 12. ¿Sí? Listo, sigamos. En una reacción redox. ¿Cómo es en una reacción redox? Profesor, ¿cómo yo identifico? Listo. Ahí está, ya llegamos al meollo, ya llegamos a la carnecita del asunto. ¿Correcto? Ya llegamos a la carnecita. Tenemos aquí potasio, tenemos oxígeno, ¿correcto? Tenemos potasio, tenemos oxígeno. A ver, oxígeno que tenemos, tenemos potasio, agüita, tenemos potasio, tenemos agüita, ¿correcto? Tenemos potasio, tenemos agüita, reacciona, está picando el ojo, reacciona. ¿Y qué te da? Te da hidróxido de potasio. Más, ¿qué? Más hidrógeno sólido. Dime, dime, ¿listo? Este potasio, ¿correcto? Cuando está solito un elemento, su estado de oxidación, ¿cuánto es? Cero. Cuando un elemento esté solito, su estado de oxidación es cero. Ahora, ponemos acá, -2, ¿correcto? Y, ¿acá cuánto? -2 por uno, -2. ¿Cuánto faltaría para que sea cero? +2. ¿Y por cuánto tiene que cargar? Por +1. +1. ¿Correcto? +1. Vamos después de la flechita. Después de la flechita. Estoy picando el ojo. Listo. Ya, chicos. Listo. Tenemos el potasio de un lado con cero y del otro lado tenemos el hidróxido de potasio. ¿Sí o no? Tenemos el hidróxido de potasio. El potasio tiene un estado de oxidación de ¿cuánto? Por estar en el primer grupo, correcto, un estado de oxidación de 1. Correcto. Y aquí el hidrógeno también más 1. Y el oxígeno más 1 y más 1 más 2. Y el oxígeno menos 2 para que sea 0. ¿Correcto? Más 1, 2. Y menos 2, 0. Y por lo tanto, el hidrógeno está con qué? Con 0. Está con 0. Ahora, ¿quién se reduce? Dime, ¿quién se reduce? De 0 está pasando a +1. ¿Se está reduciendo o oxidando? Se está que oxidando. Esto se oxida. ¿Correcto? Se oxida. El potasio se oxida. ¿Correcto? ¿Cuántos electrones? De 0 a +1. Se está oxidando. ¿Cuántos electrones? Un electrón. Un electrón. ¿Correcto? Del otro lado, el hidrógeno, ¿qué está pasando con el hidrógeno? Se está reduciendo. Se está reduciendo. ¿Correcto? Se está reduciendo. De 0, perdón, de +1 a 0. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se está reduciendo. Se reduce. Se reduce. ¿Cuántos electrones? Un solo electrón. ¿Correcto? Un solo electrón. Listo.
Se está reduciendo un solo electrón. Así es como identificas, ¿listo? Así es como identificas. Profesor, no lo entiendo. Otra vez explicación. Listo, otra vez. Vamos a ver. ¿Qué te dije? Que trabaja con qué? El potasio con más, con perdón, con cero. Elemento solito trabaja con cero. Mira, 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 chequea, chequea. Elemento solito trabaja con cero. ¿Listo? Elemento solito trabaja con cero. Por lo tanto, el oxígeno menos 2 y más uno para que sumen qué? Cero. Pues eso no lo entiendo, para que sumen cero. Ya. Acá hay un uno imaginario. ¿Sí? Este es un uno imaginario. Menos 2 por uno significa que menos 2 más uno, ¿qué número le coloco como estado de oxidación para que multiplicado con este 2 me dé igual a cero? Tiene que ser un más uno, porque más uno con 2 es más 2 y más 2 con menos 2 igual a cero. Así yo veo el estado de oxidación, ¿correcto? Ahora, vamos por el hidróxido de potasio. Por lo tanto, dije potasio primer grupo, más uno, hidrógeno primer grupo, más uno, y más uno, más uno, más uno, más dos, ¿sí o no? Más dos. ¿Y qué número multiplicado, perdón, sumado con este más dos, me da cero? Un menos dos. ¿De quién? Justo del oxígeno. Menos dos es igual a qué? Igual a cero. Ah, ya, profe, perfecto. ¿Y qué te dije? ¿Elemento solito qué era? Elemento solito era cero. ¿Listo? Ahora identifica. Tienes acá el potasio, se está pasando a potasio más uno, ¿correcto? Del potasio cero está pasando a potasio más uno. ¿Qué está pasando? Potasio cero a potasio más uno. Está oxidando. Aumenta. Aumentar significa oxidar. ¿Listo? Aumentar significa oxidar. ¿Y quién se reduce? De cero está pasando, perdón, de más uno, del hidrógeno está pasando a cero. ¿Qué está sucediendo ahí? Se está reduciendo. ¿Listo? Se está reduciendo. Ah, ya, profesor, ya me di cuenta, ya. Ya me di cuenta cómo se soluciona, ya me di cuenta cómo se resuelve. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Ya me di cuenta cómo se resuelve. Vamos, sigamos. En una reacción redox, vamos a ver otro compuesto. ¿Listo? Otro compuesto, otro tipo de reacción. ¿Listo? Tenemos acá el azufre con menos 2, el nitrógeno con más 5, o sea, como que con más 5, no sé cómo ya ese más 5, ya, menos 2 del oxígeno multiplicado por este que te da, menos 6, menos 2 por 3, menos 6. Recuerda que la sumatoria tiene que ser igual a cero. ¿Listo? Yo sé que el hidrógeno tiene más uno, multiplicado con este uno de aquí abajito, pues más uno. ¿Correcto? ¿Qué número le coloco aquí para que sumado todo me dé cero? Y tengo menos 6. Ah, falta un más 5. Correcto, falta un más 5. Porque más uno más 5 más 6. Con menos 6, cero. Correcto. Y acá está tu más 5 en el nitrógeno. ¿Sí o no? Listo. Azufre solito, cero. Nitrógeno, 4. ¿Por qué 4, profesor? ¿Qué pasó? Menos 2 por 2 menos 4. ¿Qué número sumado me da cero? Un más 4. Ah, ya, profesor. Entonces el estado de oxidación del nitrógeno aquí es más 4. Ahí está. ¿Listo? Sigamos. De menos 2 del azufre, ¿correcto? Menos 2 del azufre va a pasar a qué? A un cero. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? Se está de menos 2 a cero. ¿Qué está pasando? Se está oxidando, ¿correcto? De menos 2 a cero se está oxidando. Profesor, pero si está de menos 2 a cero, ¿no está reduciendo? No. Menos 2, tu línea cartesiana, tu línea, tu recta numérica. Cero. Menos uno y a menos 2. De menos 2 está, ¿qué? Subiendo a menos uno y de menos uno a cero. ¿Correcto? Pero está subiendo, por lo tanto es que oxidación, está oxidación. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno de más 5 está pasando al nitrógeno más 4. ¿Qué está pasando? De 5 a menos 4 está bajando, por lo tanto, ¿qué se está? Se está, ¿qué? Reduciendo. Ah, ya, profe, se está reduciendo. Bajar significa reducir. Sí, correcto, reducir. Listo, listo. Ahora tú mismo dime, de este azufre, ¿cuántos electrones se están oxidando? ¿Cuántos electrones? Dos electrones. ¿Listo? Dos electrones.
¿Listo? Dos electrones. De aquí, de este lado, del, del nitrógeno. ¿Cuántos electrones? Un electrón. ¿Correcto? Un electrón. Ah, ya, profesor, perfecto. Sigamos. Vamos a ver los agentes, y agente oxidante y agente reductor, o de sus especies. En este caso, sodio solito, cero. Tenemos el hidrógeno más uno, y acá también el sodio más uno. Tenemos cero del hidrógeno, y cero del sodio está pasando a más uno. ¿Qué pasa ahí? De cero está pasando a más uno. Se está oxidando. Se oxida. Y de más uno del hidrógeno está pasando a cero. ¿Qué está pasando? Se está reduciendo. ¿Correcto? Ahora escucha, escucha, escucha. Escucha, mira, atento, atento. Se está oxidando. Antes de la flecha, ¿correcto? El elemento que se va a oxidar, el elemento que se va a oxidar en este caso es el sodio, porque está pasando de cero a más uno. El elemento que se va a oxidar antes de la flecha, escucha, antes de la flecha va a ser llamado ¿qué? Agente reductor. Profesor, ¿cómo qué me está diciendo? Sí, suena contrario, pero es así. El que se oxida o el que se va a oxidar, en este caso el sodio, ¿correcto? Se va a oxidar de cero a más uno, va a ser que el agente reductor es al revés, ¿correcto? Tú vas a pensar que es el agente oxidante. No, no es el agente oxidante. El que se oxida, ¿correcto? Antes de la flecha va a ser agente reductor. Y el que se reduce antes de la flecha, ¿correcto? Va a ser ¿qué? El agente oxidante. ¿Qué? ¿Cómo que ya sé, escucha, escucha. Sí sé que suena medio confuso, pero escucha. Tienes primero que ubicar quién se oxida y quién se reduce. El que se va a oxidar va a ser llamado agente reductor. Escucha, antes de la flecha, no te siento después, ¿ah? Antes de la flecha, agente reductor. Y el que se va a reducir, ¿correcto? El elemento que se va a reducir va a ser el agente oxidante, agente reductor y agente oxidante. ¿Listo? Ah, ya, profe. Antes de la flecha, escucha, antes de la flecha. Y, profesor, después de la flechita, si yo sé que este es agente reductor, ¿correcto? Cuando el sodio se oxide, va a ser que dada, forma oxidada, ¿listo? O especie oxidada, ¿listo? Porque no, ya se oxidó. Antes de la flecha no se oxidó, va a ser agente reductor, pero después de la flecha ya se oxidó, va a ser que forma oxidada. De igual forma, el hidrógeno. Antes de la flecha es llamado agente oxidante. Después de la flecha va a ser que llamada como forma reducida o especie reducida, forma reducida o especie reducida. ¿Correcto? Ah, ya, profe, así funciona entonces la cosita, presiona eso cojo. Ujú. Así es, así funciona, ¿correcto? Ah, ya, profe, sí, 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 correcto, correcto. Estoy de acuerdo. Ya, ya, perfecto. ¿Listo? Entonces, sigamos. ¿Listo? Vamos a la igualación por el método de redox. Igualación por el método redox. Profesor, ¿cómo que vas a hacer? Sí, vamos a igualar por método redox. ¿Listo? Tenemos aquí. Vamos a balancear. En otras palabras, vamos a balancear. Correcto, vamos a balancear. Tenemos el azufre. Azufre menos 2. El nitrógeno más 5. Mismo ejemplo. Escucha, escucha. Tenemos el azufre solito, que es 10 cero, ¿correcto? Después tenemos el nitrógeno más 4. Este menos 2 está pasando a cero. ¿Qué está sucediendo? Se está oxidando. ¿Cuántos electrones? Dos electrones. Dos electrones. El nitrógeno se está pasando a más 4. ¿Cuántos electrones? Un electrón. ¿Correcto? Ahora, esto vas a intercambiar. Un electrón, un electrón va a subir acá por uno. Y este menos 2 va a bajar como por 2. ¿Listo? Por 2. Mira, por uno y acá abajo por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a toda esta reacción, al de aquí, vas a multiplicarlo que por 2 antes de la flecha y después de la flecha, por 2. Igualmente acá, vas a multiplicarlo por uno y vas a multiplicarlo después de la flecha por
1. Ah, ya, profe. Digamos, sigamos. Este caso vamos a comprobar. Mira, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Comprobemos si está balanceado. Profesor, ¿cómo se comprueba? ¿Qué te dije? Macho. Compruebas con el macho. Macho. Ahí está. Macho. Metales. ¿Hay metales? No. ¿A metales? ¿Hay a metales? Sí, el azufre. Tengo el azufre. Correcto. 1 por 1, 1. 1, un azufre antes de la flecha. Después de la flecha, un azufre. Balanceado. 1 por un azufre antes de la flecha, un azufre después de la flecha. ¿Correcto? Vamos, con el otro metal, el nitrógeno. 2 por 1, 2. 2 nitrógenos antes de la flecha. Y 2 por n, 2 por 1, perdón, 2 por 1, 2. 2 nitrógenos después de la flecha. Balanceado, ¿correcto? Vamos con el carbono. ¿Hay carbonos? No hay carbonos. Hidrógeno, vamos con hidrógeno. 1 por 2, 2 más otros 2 acá, 4. 4 hidrógenos en total. 4 hidrógenos antes de la flecha. Después de la flecha tenemos, a ver dónde está. Acá hay 2, 2, 4. ¿Correcto? Ya está. Ah, ya mira, acá solamente hay 2. ¿Qué puedo hacer aquí? Colocar que un 2, para que sean que 4. ¿Correcto? Para que sean 4. Ah, ya, esa es otra forma, mira. Le has colocado un 2 acá, para que sean 4. Pero ya estás definiendo cuál sería la forma de los coeficientes de los elementos. ¿Listo? Listo, 4. Sigamos. Oxígeno. 2 por 3, 6. Antes de la flecha. 2 por 3, antes de la flecha, 6. ¿Correcto? 2 por 2, 4. Y 2 por acá, 2 por 2, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 4 más 2, 6. Balancea. Listo. Esta es tu forma final. ¿Listo? Esta es tu forma final. Escucha, 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 escucha. Esta es tu forma final. ¿Listo? Es la forma final. Faltaba este 2, ¿sí o no? Pero ya las has balanceado, ya las has encontrado. Ah, ya. Esa es la forma final. Esa es la forma balanceada correctamente. Si quieres, comprueba. Dos hidrógenos de un lado, dos hidrógenos, cuatro hidrógenos antes de la flecha. Después de la flecha, 4 hidrógenos. Nitrógenos, igual. Oxígenos, igual. O sea, todo tiene que estar equitativo. La misma cantidad de elementos antes de la flecha, misma cantidad de elementos después de la flecha. ¿Correcto? Esa es igualación por el método Redo, por el estado de oxidación. ¿Listo? Vamos con los problemitas. Vamos con los problemitas. Ya hemos sacado prácticamente la teoría. ¿Listo? Problema número 1. ¿Cuál es una evidencia empírica de una reacción química? ¿Cuál es una evidencia empírica de una reacción química? Tenemos A, desprendimiento de un gas. B, formación de un precipitado. C, cambio de color en las sustancias. D, cambio en el estado de agregación. E, liberación o absorción de calor. Liberación o absorción de calor. Vamos, dice, cuál no es una evidencia empírica? ¿Y qué te dije que era empírica? Mira, vamos a recordar rápidamente. Rápido, rápido. Ay, está muy bien. Rápido. Ahí está. Reacciones empíricas. Cambios de color, olor o sabor. Cambios de temperatura. Formación de precipitados. Liberación de gases. Sigamos. Ahí está. Listo, listo, listo. Igual te lo paso por interno, ¿sí? Las diapositivas. Listo. Tenemos acá. ¿Cuál no es una evidencia empírica? Desprendimiento de un gas. ¿Listo? ¿Es empírica? Sí. ¿Por qué te dije que liberaban que en forma de gas? Formación de precipitados. Justamente es la tercera. Precipitados, correcto. Cambio de color de sustancias, correcto. Cambio de color, olor, sabor. Cambio en el estado de agregación. Cambio en el estado de agregación. Ey, aguanta, aguanta, vamos a chequear, vamos a chequear. Vibración o absorción de calor, claro. Cambios en el estado de agregación, ¿correcto? En el estado de agregación.
¿Qué significa el cambio en el estado de agregación? ¿Correcto? O sea, va a haber un cambio en el líquido, en el sodio y en el gaseoso. Pues no va a ser así totalmente. Escucha, escucha, escucha. En su forma líquida, en su evidencia empírica, ¿correcto? Va a tener la mayor veces la misma reacción, perdón, forma, o la misma forma definida de sus partículas, ¿me entiendes? La misma forma definida de sus partículas. Ay, entonces, pues, el cambio en el estado de agregación, no, no es. ¿Correcto? Acá tenemos, ¿no? Un concepto de resolución. Podemos reconocer una reacción química en sustancias químicas por evidencias empíricas tanto sencillas como la temperatura. Por otro lado, debemos recordar que los cambios de estado, cambios de fase, fenómenos físicos no son fenómenos físicos y no químicos. Por eso te dije, en su organización de partículas. ¿Por qué esa organización de partículas? ¿Qué es? Un fenómeno físico, ¿correcto? La reorganización de partículas es un fenómeno físico. Por lo tanto, si está sólido, líquido, gaseoso, o en su estado de agregación sólido, líquido, gaseoso, no va a haber una reacción química interna, no va a haber un cambio estructural de sus partículas internas, solamente va a haber una reorganización, nada más, ¿ves? Una reorganización. Por lo tanto, es la letra D, letra D. Sigamos, problema número 5. En la reacción química, ¿correcto? En la reacción química. En la reacción química. A ver. Ya sé que la clave está al costado, chicos, pero igual intento. ¿Listo? Listo. Tenemos en la reacción química. Tenemos de un lado el eteno. O sea, eteno, sí, etileno o eteno también es llamado, ¿correcto? Etileno o eteno. Este acá, eteno. Se pone así para que no te olvides, ¿sí? Eteno, eteno. Y este del otro lado te va a botar que es etano. Un gran hecho. Etano. Listo. Etano. En la reacción química tienes eteno, hidrógeno y etano, ¿correcto? Y liberando energía. Liberando energía. Por lo tanto, si libera energía, es un procedimiento exotérmico. Si libera energía, que te dije que es un proceso exotérmico. Vamos con la primera. Es una reacción de adición, es una reacción de adición. Claro, el hidrógeno se está incluyendo al eteno y está formando ¿qué? El etano, ¿con qué? Con 6 hidrógenos. ¿Es adición? Sí, adición, perfecto. Sigamos, es una reacción endotérmica porque se libera energía endotérmica. Escucha, escucha, escucha. Endotérmica es cuando absorbe, no cuando se libera. En este caso, ¿qué está? Se está liberando, liberando, se libera ¿qué? Energía, energía, 137 kilojoules, se está liberando energía, por lo tanto es falso, ¿correcto? ¿Cómo sería? Esto que es una reacción exotérmica. Exotérmica, correcto, exotérmica, exotérmica, correcto, es una reacción exotérmica. Vamos, dice, la ecuación química planteada está balanceada. La ecuación química planteada está balanceada. Vamos a chinear. De este lado tenemos ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos hay de este lado? Tienes 2 carbonos. Después de la flecha, 2 carbonos. Balanceado carbonos. Antes de la flecha tienes 4 hidrógenos, más 2 hidrógenos, 6 hidrógenos. Después de la flecha tienes 6 hidrógenos, sí, balanceado. Por lo tanto, ¿qué está? Está verdaderamente que balanceado. ¿Listo? Balanceado. Es un proceso redox donde el eteno o etileno es el agente oxidante. El agente oxidante. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Este de aquí tienes, a ver dónde está, acá está. Este hidrógeno, ¿correcto? Está con cero. Y este hidrógeno cero está pasando con un hidrógeno más uno, ¿correcto? Pero acá hay una doble, doble, doble. Escucha, 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 escucha. Mira. Acá está pasando con qué? Con más uno, ¿correcto? Y de cero está pasando a más uno igualmente, más uno. Y de más uno, pues acá no pasa nada, ¿no? Acá no pasa nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Es un agente oxidante, ¿correcto? Porque acá se está, ¿qué? Se está
oxidando, ¿listo? Se está oxidando. Este de aquí se oxida. Por consecuente, el otro que pasa se reduce. Y el que se reduce es el agente oxidante. Este se reduce, ¿correcto? Y el que se reduce, que es un agente oxidante. ¿Listo? Acá dice, se trata de un compuesto redox, donde el eteno es el agente oxidante. ¿Listo? Se oxida a qué? A hidrógeno, ¿qué? Hidrógeno molecular. Se oxida al hidrógeno molecular. ¿Listo? Es agente oxidante y el otro es agente reductor. Este hidrógeno solito es el agente que reductor. Agente reductor. ¿Listo? Agente reductor. Correcto, chicos. Bueno, ya también como que nos pasamos un poquito de la hora, un poquito más de lo debido. ¿Listo? También les hice unos problemitas. La siguiente clase vamos a continuar, ¿sí? Ya también son 11 de la noche, ya tienen que descansar también. La siguiente clase vamos a tratar de comenzar un poquito más temprano para poder también abarcar más temas y terminar, finiquitar este tema, ¿correcto? Finiquitar este tema. Pues nada, chicos, ya se les pasaré desde diapositivas dentro de un ratito al Classroom, ¿sí? Al Classroom. Bueno, chicos, cuídense. Bye, bye, bye.